Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al panel webinar. Estamos haciendo en conjunto con REMIO, que es el Observatorio de la Industria Minera y de las Energías Limpias. Me gustaría comenzar, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para mostrar lo que viene. Ok, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día vamos a ver justamente, hay varias preguntas del tema que se nos han hecho durante los dos webinars anteriores, que vamos a tratar de responderlas en este webinar. Los presentadores en esta ocasión es Javier Huechapan desde Chile, Javier Villena desde Chile, Arnoldus van der Heert desde España. Tenemos por otro lado a José Estela desde Perú y Javier Cuñat desde México. Los temas que vamos a revisar hoy día van a ser qué es el proyecto de energía en minería y de apoyo técnico, qué ha pasado en el mundo de la minería durante la semana, cuál es la situación en América Latina, Europa, China, África, Australia y Canadá. Van a haber 6 expertos, como los mencioné recién, vamos a tratar de responder sus preguntas, y por sobre todo la gran inquietud es cómo será la minería post-COVID-19. ¿Qué minas saldrán antes de la crisis del COVID-19? ¿Qué minas saldrán más tarde del COVID-19? ¿Qué mineras saldrán antes y después del COVID-19? Y finalmente vamos a terminar con el lanzamiento del Convidin, que es un congreso virtual de minería. Sin embargo, quiero justamente hacer una reflexión de seguridad. La información que estoy mostrando acá en pantalla es información hasta el día de ayer. Han habido, por supuesto, variaciones al día de hoy. Y está mostrando cuál es el comportamiento del virus en Sudamérica, donde en Brasil ya tenemos 6.900, probablemente hoy día sobre los 7.000. Chile tenía 3.000, ya tenemos 3.000, casi 3.400. Y así cada uno de estos países está incrementando el número de contagiados. Chile es un país particularmente minero, y quiero mostrar algunas medidas que está tomando Argentina. Argentina sacó un plan de acción y protocolo para el sector minero frente a esta emergencia. Es bien interesante lo que están mostrando. Aquí hay varias iniciativas que son las comunes, que todos hemos visto, que hay que lavarse las manos, mantener la distancia. Sin embargo, lo que llama la atención es el siguiente punto, que este sí está enfocado directamente a lo que está ocurriendo en la minería. Es decir, aquí habla justamente el tema de la necesidad de abastecimiento de los equipos de protección personal, salvoconductos. Habla también acciones tecnológicas para acogerse al teletrabajo. Habla de elaborar planes de continuidad para las áreas que puedan acogerse al trabajo remoto. Se habla sobre los campamentos mineros que se mantenga el mínimo de trabajadores, solamente indica lo que son necesarios para ejecución, habla de desinfección, habla del tema del control en el ingreso y salida del personal, que incluye una medición de temperatura corporal, uso obligatorio de mascarillas, evitar la aglomeración de personas en comedores, zonas comunes, zonas de trabajo. Últimamente hemos visto varias imágenes en las redes de faenas mineras en Chile, donde efectivamente se está aplicando a la hora de colación, se está aplicando la distancia entre los trabajadores, están comiendo bastante bien, manteniendo distancia y todas las precauciones, también en las filas. Sin embargo, indican que posteriormente, cuando salen de eso, deben subirse todos agrupados en un mismo bus y ahí la distancia ya se pierden. Entonces, se están tomando algunas medidas, pero hay que ver un poquito más allá para poder evitar todo esto. Y aquí también dice, por sobre todo, informar cualquier caso sospechoso, dan un número y habla con zonas de aislamiento. Y así tiene varias medidas a seguir, pero yo quería compartir con ustedes estas que me llamaron bastante la atención. Ahora quería presentar a Gabriel Huechapan. Él es ingeniero civil electricista, magíster en energía y trabaja como asesor técnico en el programa 4E de la Agencia de Cooperación Hermana GIS. En Chile, específicamente trabaja para el proyecto Eficiencia Energética en Minería. Javier, por favor, voy a dejar de compartir para que tú puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien en sus casas, en sus hogares, con su familia.
bien de salud, y también si que están trabajando en algún turno específico también que se encuentren bien en esas condiciones. Bueno, yo voy a presentar, como bien dice Roberto, acerca de la eficiencia energética en minería, que es un proyecto que está llevando a cabo GIZ en Chile, y ahí les voy a contar más detalles. Al final van a poder hacer, o sea, durante la presentación pueden ir escribiendo preguntas y al final vamos a responder algunas las que alcancemos y también las que no puedan responderse durante la sesión se van a responder de manera directa a cada persona, porque queda el correo y ahí les podremos responder las consultas. Voy a partir compartiendo mi pantalla para mostrar la presentación que tenía preparada. Ahí no sé si se está viendo. Sí, se está viendo muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a partir presentando. Bueno, este proyecto se llama Eficiencia Energética en Minería. Es de la GIZ en Chile. Esto forma parte del proyecto 4E, que es un programa de energía renovable y eficiencia energética de la GIZ en Chile, el cual tiene 4 líneas de trabajo. Están energía renovable, eficiencia energética, innovación y salida del carbón. Entonces, dentro del proyecto de la línea de trabajo eficiencia energética, tenemos eficiencia energética en minería, como lo pueden ver acá, y eso es lo que vamos a explicar ahora. En qué consiste ese proyecto y cuáles son las herramientas que podemos ofrecer desde ahora en adelante. En primer lugar, un resumen muy rápido del proyecto. Este es un proyecto que tiene fondos desde Alemania y un proyecto binacional, es decir, que apoya a Colombia y a Chile. Se busca reducir la regulación, o sea, mejorar las regulaciones existentes en Colombia, y en Chile se busca aumentar la eficiencia de los recursos en el ámbito de la eficiencia energética, y eso que redunde en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En los dos países tienen enfoques diferentes. En Colombia se enfoca en las normas ambientales y en Chile se aborda la eficiencia energética, eficiencia operacional y la innovación. Todo con miras a reducir emisiones de efecto invernadero. La duración, lo importante de este proyecto también es que partió el año pasado, a mediados del año pasado, y dura hasta marzo de 2022. Para hacer un resumen general, el proyecto de Eficiencia Energética en Minería está financiado por el BMU, que es el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. El gestor del proyecto somos nosotros como GIZ en Chile, y contraparte nosotros estamos apoyando al Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética en Chile, justamente porque este proyecto va en la línea de los objetivos que se plantean en estas instituciones públicas, que es fomentar justamente el desarrollo sustentable, fomentar la eficiencia energética y reducir las emisiones del país. Adicionalmente, también estamos trabajando con gremios técnicos mineros, como Sonami, el Consejo Minero y la Corporación Alta Ley. En la línea de acción del proyecto tenemos 4 líneas principales. Hoy día voy a enfocar en explicar una, que es la línea de apoyo técnico, que es la tercera que aparece acá, pero vamos a ir rápidamente por cada una de ellas. Primero, eventos de sensibilización y talleres eventos de información y talleres de sensibilización. Se trata de nosotros difundir información, ejecutar eventos donde reunamos a las empresas, reunamos a gente del sector que pueda capacitarse, que puedan sensibilizarse con respecto a la eficiencia energética y cómo tomar acciones respecto a esto en cada una de las empresas. También tenemos otra línea que específicamente va en el ámbito de la asesoría, entregar asesoría técnica y ejecutar cursos de capacitación. En la tercera línea tenemos un apoyo técnico, que ahí nosotros buscamos levantar datos de proyectos existentes o por desarrollar y poder apoyarlos en alguna medida. Eso lo vamos a ver en detalle ahora, a continuación. Y finalmente tenemos una línea que es exclusivamente de generar una red de eficiencia energética en minería que se basa en redes de aprendizaje. Eso es algo que estamos trabajando en este momento, y más adelante, quizás en otro webinar podremos tener a futuro más novedades respecto a ese tema. En particular, el apoyo técnico, que es como lo que se enfoca en la presentación de ahora, es una herramienta de apoyo técnica a proyectos de eficiencia energética en el sector de minería, que tiene foco en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que busca? Busca hacer un apoyo en la ejecución de un proyecto o de una asesoría técnica que permita eliminar o reducir alguna brecha técnica que tenga ese proyecto en su avance. Por ejemplo, algún proyecto que esté parado por algún problema técnico o por alguna escasez de algún profesional, por ejemplo. Nosotros podríamos
contratar a algún experto internacional o nacional en alguna rama para poder ayudar a desarrollar este proyecto. ¿A quién está dirigido? A empresas mineras en Chile y a consultoras que puedan estar asesorando a estas empresas mineras. Entonces, pueden postular cualquiera de las dos entidades, la empresa minera o una consultora que esté trabajando para una minera. Tiene que estar siempre con el respaldo de la empresa minera, por supuesto. Los requisitos: que los proyectos sean relacionados con eficiencia energética, eficiencia operacional y o innovación, y que busquen reducir emisiones a través de la disminución del consumo energético. Otra restricción o requisito es que el proyecto se inicie entre este año y el próximo. Estamos tratando de causar impacto pronto, son impactos que sean dirigidos al sector minero, pero para proyectos de pronta ejecución. ¿Qué más? ¿Qué es lo que entrega como resultado? Este apoyo técnico es un estudio o una asesoría que va a ser contratada por nosotros como GIZ y que va a venir a apoyar al proyecto en el sentido de que si le falta alguna información, si no puede contratar a algún experto que está afuera, traerlo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no financia o las exclusiones? Es inversión o equipos. Esto solamente, imagínenselo como un estudio, una asesoría que se contrata a un profesional. Los criterios de evaluación, o sea, los proyectos que van a ser mejor evaluados y los que van a poder ser elegidos, son los que tengan alta replicabilidad. Cuando se piden los datos de postulación, se pide que indiquen posibilidades de replicación en Chile. Es decir, que la misma empresa minera u otras en Chile puedan replicar el proyecto de eficiencia energética. Entonces, nuestra idea con esto es producir un impacto mayor en la ejecución del proyecto. O sea, si se ejecuta este proyecto, que esa información pueda servir para replicarlo en otros proyectos. Por supuesto, esa información que se va a generar, va a haber una parte que va a ser información privada de la empresa, va a haber una información que se pueda publicar. Eso se llega a un acuerdo con la empresa para que justamente el foco es que esto pueda ser compartido para más empresas que puedan motivarse y ver los resultados exitosos del proyecto, que vean los números, que vean los datos. Entonces, con eso justamente se busca la replicabilidad. Y otro criterio de evaluación es que la razón costo-beneficio, es decir, cuánto cueste el estudio versus la reducción total de emisiones que se estima, que el consultor o la empresa minera estiman, sea suficientemente alta. Es decir, que valga la pena hacer este estudio para poder reducir esa cantidad de emisiones. Entonces, esa es principalmente ¿cómo se llama? El proyecto. Y lo otro importante es que este proyecto se va a lanzar prontamente, o sea, dentro de abril esperamos que salgan las bases técnicas, y por eso justamente agradecemos mucho la oportunidad que nos da REMIO, el Observatorio Internacional de Energías Renovables y Minería, para poder presentar esta oportunidad, porque justamente sabemos y entendemos que hay muchas empresas que están buscando oportunidades, que también tienen metas de reducción de gases de efecto invernadero de aquí al 2030, al 2050. Entonces, para poder obtener todas esas reducciones hay que actuar ya. Entonces, justamente voy a dejar mis datos de contacto acá en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva. Ahí está mi correo, javier.weichapan@giz.de. Ahí me pueden enviar consultas, ahí está mi dato de contacto para si desean postular también. Y la página web del programa 4E Chile. También tenemos LinkedIn y ahí también pueden buscar información y recibir información actualizada de lo que estamos realizando. Entonces, eso era principalmente lo que les quería mostrar, y bueno, cualquier consulta estamos disponibles. Javier, muchas gracias por tu excelente presentación. Estamos recibiendo ya algunas preguntas. Quería mencionarle a los participantes que mediante el chat pueden ir haciendo las preguntas a los diferentes presentadores, y la idea es contestar varias de ellas al final de las presentaciones. Me gustaría dar el paso ahora a José Estela desde Perú. Para eso, por favor, deja de compartir la pantalla, Javier. Ahí está. Muchas gracias. Sí, aló, ¿se me escucha? Muy bien, ¿Y se logra ver la presentación? muy bien también. Perfecto.
Bueno, muy buenas tardes. Les habla José Estela desde Lima, Perú. Les voy a hablar un poco sobre lo que ha sucedido en la minería peruana en esta última semana, algunos retos y oportunidades que está enfrentando la industria minera y cómo eh, considero que podría, digamos, ser la minería post-COVID una vez de que pase esta pandemia. En la última semana, del 28 de marzo al 3 de abril, ya llevamos al día de hoy 19 días de aislamiento obligatorio, que se inició el 15 de marzo con una emergencia nacional. Esta combinación en los hogares, como en muchos países, en nuestro caso oficialmente es hasta el 12 de abril, luego ya se nos está diciendo que va a haber un reingreso paulatino a los centros de trabajo. Se está discutiendo que va a ser por días de semana o por rangos de edad o por números del documento nacional de identidad. Eso se va a discutir. Lo cierto es de que los colegios, por ejemplo, universidades y centros de estudios todavía no van a entrar a operar. Por otro lado, los fondos de pensión, las AFPs, perdieron en marzo entre el 10 y el 20% de rentabilidad. Esto ocasionó toda una discusión y el gobierno ha autorizado el retiro de un porcentaje para aquellas personas que no hayan aportado en los últimos 6 a 12 meses. Al día de hoy hay 1.414 infectados, 55 fallecidos, seguimos en fase 3. La demanda eléctrica del país sigue contraída desde las últimas 3 semanas en un poco más del 30%, porque está parada un poco cerca de la mitad de la minería y casi la mayor parte de la industria. Es importante destacar que las empresas de generación eléctrica no dejaron de producir electricidad. Así como la minería, las centrales de generación eléctrica están en zonas muy remotas, lejanas, y operando en forma aislada y con el personal también combinado para que no falte energía eléctrica en el país. A la semana pasada, el 40% de las mineras dejaron de producir, los metales siguen con precios bajos, el país se encuentra semi paralizado, están dándose medidas para apoyar a los más necesitados y se pronostica una recesión económica en la región como voy a mostrar acá. De acuerdo al Bank of America Global Research, la semana pasada había hecho unas proyecciones donde dice 2020 old, de que el país crecería solamente hasta 0.5 puntos este año, pero ya el día de ayer salió una nueva proyección de que prácticamente sería menos 2.0 el crecimiento, o sea, negativo, después de 20 años de crecimiento en el país. Y ahí muestra el resto de países, ¿no? Que estarían muy negativos, muy golpeados, como por ejemplo Ecuador, ¿no? Argentina, ¿no? Brasil, etcétera, ¿no? La buena noticia para nuestro país es que el 2021 sería los países de que más crecimiento tendrían. Perú se recuperaría, según estos pronósticos, rápidamente por una serie de factores que voy a ir comentando. La potencia eléctrica de la minería en el Perú, ahí está desde el 13 de marzo, que era antes de que se tomaran las medidas de emergencia, las siguientes 3 semanas, el 18, el 24 de marzo y el 1 de abril, hace 2 días, se han mantenido con una reducción del 50% a la mayoría de empresas mineras. Esta semana dejó de operar, por ejemplo, la minera Constancia del grupo Hatbay, Perú, venía operando al 100%, ahora se ha ido al 0%, esto es en el Cusco, porque ha tenido problemas de insumos. Pero por otro lado, la empresa minera Cerro Verde, que estaba prácticamente sin operación, con el 10% de energía eléctrica solamente con cargas muy críticas, ha levantado al 50%. Y esto ha sido muy interesante porque esta es una empresa de la gran minería, la mayor productora de cobre en el Perú. Tuvo que implementar campamentos temporales porque no los tenía. Ellos evacuaban o han venido evacuando entre 5.000 a 6.000 personas todos los días hacia la ciudad de Arequipa, que queda a 40, 50 minutos de distancia. Entonces, se viene recuperando poco a poco la minería con estas buenas noticias como la de Cerro Verde. Otras mineras están viendo la posibilidad de reactivarlas. Como retos de la minería en estos momentos tenemos que algunas comunidades han cerrado carreteras de acceso a sus pueblos, no permiten el ingreso a personas foráneas y los insumos de la minería le dañan por temor al contagio. Poblaciones en el sur como Abancay, Huancavelica, Apurímac, ¿no? Y esto trae problemas también para mantenimiento de líneas de las empresas distribuidoras.
Entonces hay comuneros que se han encerrado y tienen temor y no han ido a trabajar. Por otro lado, hay escasez de cal, cemento para la estabilización de los túneles, continúa para las presas y canales. Ahí las tres principales cementeras, como Unacens, Cementos Yuri y Pacasmayo, siguen sin producir. Entonces, las empresas mineras que están resistiendo son aquellas que han tenido previsión en tomar stocks suficientes. ¿Qué oportunidades se ven en esta última semana? Bueno, los campamentos temporales, como lo está haciendo Cerro Verde, ha recuperado producción ya al 50%. El trabajo coordinado del gobierno ha convocado a reservistas y esto puede ser una ayuda para el transporte de insumos. Lo que se ve como una oportunidad es que las empresas mineras vayan adquiriendo kits rápidos de descarte del COVID para que puedan hacerlo rápidamente a su personal, que no solamente el que está combinado, sino al nuevo personal que piensan reincorporar. Hay ciudades, por ejemplo, en el interior del país que no tienen infectados en el sur y podrían ingresar a reactivar la industria y la minería, como vamos a ver a continuación. Este es un cuadro con fecha de 2 de abril, del día de ayer, que presenta el Ministerio de Salud, donde la mayor cantidad de los 1.414 personas infectadas está en Lima, con 1.059, como ven ahí en el diagrama de barras. El resto de ciudades prácticamente está por debajo de 70, 38 o 20 y tantos infectados, pero lo más interesante es lo que está, por ejemplo, regiones como Pasco, que es región minera, solo tiene un infectado. Apurímac, Moquegua, Puno tienen 0 infectados y son lugares mineros por excelencia, donde muchas minas también ahí podrían reactivar operaciones o mucha industria también lo podría hacer. Es cuestión de un trabajo coordinado. Por el lado de la generación de energía hay que mencionar que, como decía, que las generadoras no han parado hasta el momento. El 96% del suministro de la red es energía renovable, hidroeléctrica, solar y eólica, y solo un 5 o un 4% es a gas, lo que está en color rojo, que opera en pequeñas cantidades durante la noche. ¿Cómo será la minería post-COVID? Algunas primeras comentarios es que se prevé que a partir de que se levanten estas emergencias o que se empiece a normalizar, no sabemos cuándo, pero se estima que pasarán varios meses, serán minas que van a tener que incidir en mayor automatización a través de sistemas SCADA, fibra óptica, centro de control, telemando. Se estima que habrá mayor trabajo remoto desde casa. Se estima también que van a empezar a subir personas que demuestren o se encuentren muy bien estado de salud y probablemente por rangos de edades menores a 55 años. Será obligatorio ya contar con campamentos bien equipados en temas de salud, posiblemente contar con epidemiólogo por lo menos, para evitar otras pandemias. Se prevé también tomar precauciones de mayor stock de productos esenciales, cal, cemento, productos químicos, etcétera, y sobre todo crear clústeres de industria locales. Por supuesto que también se prevé, se piensa que debe haber mayor autogeneración de energía renovable. Depender mucho de líneas largas de transmisión donde sea posiblemente difícil las interrupciones o los mantenimientos, va a llevar a que haya este tipo de reserva de generación propia. Ante la pregunta inicial que mostraste, Roberto, ¿cuáles serán las minas que se recuperarán más rápido en el Perú? Bueno, aquellas que considero que serán aquellas que producen minerales preciosos como oro y plata en segundo lugar. Luego, las de cobre que no dejaran de operar, ellas son las que se van a recuperar más rápido. Sobre todo aquellas que tomaron mejores medidas de control, de salud, de confinamiento, de equipamiento de campamentos, de stocks y de logística, ¿no? Las que se recuperarán más lento son aquellas que han parado producción totalmente, las que no han tomado las precauciones debidas, que me acaba de mencionar, y aquellas mineras que cuentan con proyectos de litio, que por supuesto, ante la tremenda baja de precios de los combustibles, esto todavía va a desplazarse, va a demorar un poco. Solo para cerrar ya con un mensaje de seguridad, que normalmente las minas mantienen en carteles, es mantén un ambiente de trabajo limpio y seguro, pero ahora libre de virus, ¿no? Y ahí dejo algunos datos de Sami Energy y bueno, estaré atento a vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante y llamativa explicación que hiciste respecto de las posibilidades que puede ocurrir con las mineras en un futuro. Me gustaría dejar ahora a Noldus para que haga su presentación de temas bien interesantes que trae. A Noldus, por favor.
¿Se me oye? Sí, ahora sí, se escucha muy bien. Y usted había anulado para no hacer ruido. ¿Y se me ve? También, sí. También Bueno, se ve. buenas tardes en Europa, en España y buenos días en América Latina. Y gracias a todos por estar ahí. Y felicidades tanto a Javier como a José por esas excelentes presentaciones. Yo voy a otro tipo de presentación, que la he titulado el COVID Minómetro, el COVID Mining Global Positioning System. Y ahora intentaré explicar lo que es, ¿no? Pero antes me gusta poner una serie de citas que nos ayudan un poco a reflexionar en estos días, ¿no? La primera es que si nos equivocamos al planificar, estamos planificando una equivocación o un error. Una cita bastante famosa de Benjamin Franklin. Y luego otra del Dalai Lama que dice, esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor, del Dalai Lama. Y en ese sentido, en esa idea, lo que quiero explicar a continuación. Tenemos unas preguntas clave. Después de esta es ya la tercera semana de webinars, hemos recibido mucha información, gente que nos pregunta cosas, tal, y estamos aún en la fase de miedo, qué es lo que pasará, tal y cual, y creemos que las siguientes preguntas son importantes para al menos plantearlas, discutirlas y que surja en esta discusión, brainstorming, unas soluciones y prepararnos. Entonces, la primera es cómo será la minería post-COVID, que algo ya ha hablado un poco José. La segunda, ¿qué minas saldrán antes de la crisis del coronavirus? ¿Qué minas saldrán más tarde del coronavirus? ¿Qué mineras saldrán antes y después del coronavirus? ¿Qué países mineros saldrán antes y después del coronavirus? ¿Y por qué y cómo? Claro, son muchas preguntas y no tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, hoy vamos a responder o vamos a plantear las dos primeras, las minas que saldrán antes y las que saldrán más tarde. Y las mineras y países lo responderemos la semana que viene. Como la semana que viene, Semana Santa, vemos un poco la falta de decoro. En Viernes Santo va a hacer una exposición en directo, pero sí lo que haremos será una pregrabación que sí le dejaremos por si alguien lo quiere. Bien, vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Pues lo que necesitamos son indicadores de desempeño clave para este rally que tenemos del COVID. Cada día tenemos nuevos datos, cada día tal, pero es que no sabemos cómo medir. Lo estamos viendo, ahora cierran las minas, ahora no. En China han bloqueado la entrada de extranjeros porque resulta que para ellos se acabó el COVID interno, pero está viniendo el COVID externo. Y estas cosas se aplicarán mucho. Entonces, ¿cómo podemos actuar en ese sentido? Necesitamos medir la cuestión del qué y el cómo. Necesitamos termómetros para esta industria. Cambiar de brújula, nuestra brújula va a cambiar, ya hemos estado hablando en las dos últimas semanas de estos temas. Nuevos mapas, trazar nuevas rutas y nuevas coordenadas. En ese sentido necesitamos un nuevo GPS, un coronavirus GPS o para la minería, no sé cómo llamarle, nuevos indicadores clave de rendimiento, nuevos dashboards y nuevos algoritmos. Indudablemente no vamos a explicarlo todo ahora, es lo que tenemos que plantear y cómo podemos medir ese riesgo de hacer o no hacer o quedarnos parados. De otro modo, trabajaremos a ciegas. En ese sentido van las preguntas que vienen a continuación y el planteamiento que he hecho de una manera más personal que en un equipo. Ya me preguntarán, algunos estarán en desacuerdo, lo cual me parece fantástico, sobre lo siguiente. Entonces, trataremos de hacer una cosa como el COVID minómetro, que es un medidor de qué es lo que está pasando en el COVID y en la minería. Así pues, el desarrollo de una serie de escenarios para la reactivación del post-COVID minero en el mundo. En ese sentido, lo primero lo que basaremos es qué es lo que está pasando en los confinamientos, básicamente en los 3 grandes o 4 grandes núcleos continentes del mundo, Asia, Europa, las Américas y África, que COVID va un poco más retrasada, pero ya nos adelantará, desgraciadamente. Por continente, Europa, Américas, y ver cómo ha ido migrando ese confinamiento, cómo se han ido tomando esas decisiones y cómo eso ha ido afectando también a la minería y lo que afectará. Luego hablaremos un poco sobre el ciclo de vida de una mina, cómo afecta al ciclo de la vida, depende en qué parte del ciclo de vida está la mina, puede afectar más o menos o de diferente forma. Luego por el tipo de mineral o de metal que se está produciendo, cómo afecta más a unos u a otros. Y por último, ya les dije, la semana que viene les pondremos sobre por compañía minera y por país minero. Pero esto la idea es que se vaya actualizando semanalmente. Entonces yo trataré de hacer una actualización en base a los inputs que, por favor,
les pedimos que ustedes también participen, nos pregunten, en ese sentido, para hacer una especie de ratings. Entonces, en base a esos ratings, pues podemos desarrollar algoritmos o podemos hacer, bueno, acercarnos. Hay que entender una cosa, que medir una cosa es reducir incertidumbre. Pongamos un ejemplo, si una persona se pasa por la calle y dice, ¿y cuánto mide aquel? Yo creo que 1,70. Dice, eso es una medida, sí, porque no sabía si medía 1,50 o 2 metros. Entonces, lo que intentaremos es reducir la incertidumbre. Nunca son medidas exactas. En ese sentido, bajo la filosofía de esperar lo peor, esperar lo mejor, ser positivos, indudablemente, pero prepararnos para lo peor y aceptar lo que venga, que es a la manera, creemos, profesional de actuar en estos momentos. En ese sentido, los próximos gráficos que verán una serie de colores verdes, que lo que hemos intentado es replicar de alguna manera en porcentajes de minas cerradas o de actuaciones. O sea, cuanto más verde oscuro lo vean, más cerradas están o más bloqueadas, sea por operación o sea por transporte. Es importante que uno puede producir muy bien, pero si luego no puede sacar su producto hacia afuera es como si estuviera parado, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Sí, vamos adelante. Primero vamos al confinamiento. China apareció y hacia principios de, hacia el mes de marzo ha empezado a bloquear a los extranjeros su entrada. Eso va a tener unas complicaciones porque a la hora de exportar o importar no solo son los barcos los que llegan, hay negociaciones, hay gente que tiene que viajar, hay gente que se tiene... Entonces, si te dejan 15 días confinados en un aeropuerto, pues todo eso lleva retrasos. Y creemos que durante todo este año ese confinamiento irá reduciéndose, pero que no va a ser una cosa de 1 mes o 2 meses. Sobre eso, ¿qué es lo que pasa en Italia? ¿No? Tenemos el segundo hotspot, ¿no? Punto en Italia. Ha empezado a cerrar todo, bueno, hay pocas minas. Hoy anunciaba el ministro, no me acuerdo qué tipo de ministro, que ya se plantean tener cerrado todo abril, tener lo que ellos llaman una fase de convivencia, empezar a dejar a salir gente poco a poco a las calles, o de contención, pero esperando algunos repuntes. En ese sentido, por eso ponemos esos colores. Están hablando en estos momentos hasta mediados de junio, pero bueno, hace una semana decían que era un mes antes. Por lo tanto, creemos que se puede alargar un poco más, así que entre mayo y agosto va a estar bastante bloqueado el país. Y indudablemente eso irá conllevará también ese bloqueo de cuarentena de visita de extranjeros, como también está pasando en China. Especialmente en el caso italiano, en el caso europeo, se refiere mucho al bloqueo que vienen de África, ¿no? Ya no solo de los países. Así pues, si vemos en España lleva un retraso de más o menos 1 mes de lo que está pasando en Italia, aunque por habitante ya tenemos más muertos que los italianos. De hecho, hoy decían que cada minuto y medio mueren un español por coronavirus. Entonces, se está hablando primero de una fase de estabilización, tan llevado a vencer al pico, que resulta que no es un pico, que es una meseta, y esa meseta puede durar. Veremos el qué. Otra parte será la parte de contención y de repuntes, que nosotros creemos, bueno, yo al menos personalmente, eso va a durar al menos junio y julio, agosto aún hay. Y el bloqueo indudablemente de extranjeros. Imagínense un país como España que vive del turismo, importantemente lo que puede significar eso para el sector turístico, ¿no? Pues bien, América Latina o las Américas, ¿no? Como ustedes van un poco más retrasados en la llegada, simplemente se desplazan un poco las curvas, pero también los sistemas, primero va a haber menos mascarillas, aunque se estén produciendo, porque hay más gente que está infectada, y menos soporte, y también muchos de los países de América Latina no tienen una infraestructura sanitaria como pueden tener en Europa o incluso en China. Por lo tanto, eso afectará bastante. Entonces, esa desestabilización, vencer al pico, puede durar más, puede durar 3 meses, incluso 4. La fase de convivencia 2 o 3. Indudablemente hay que pensar que hay países como Ecuador que sus problemas son bastante más graves, ¿no? Y otros mucho menos. O sea, no, por favor, no se lo apliquen todos a su propio país. Estén una idea de generalmente. Un bloqueo en cuarentena de visitas de extranjeros a partir de junio y julio, bueno, ya lo habrá, pero lo que quiere decir es que aunque se superen, esa parte va a continuar, van a quedar bloqueadas las fronteras, ¿no? Bien, veamos ahora, bueno, ya hemos visto un poco lo que podría pasar en el sentido del día a día de todos nosotros, del quedarnos en casa, y eso cómo afecta a las mineras. Entonces vamos a ver cómo afecta por ciclo de mina. En ese sentido, si estamos hablando de exploración minera, vemos que la exploración greenfield, o sea, la exploración realmente nueva, sin nada, es la que más le va a afectar. De hecho, están cerrando todas las inversiones, varias
inversiones en África y en Estados Unidos, perdón, y en Canadá y en Australia, que está cerrando. En esos países ya hay minas y mineros infectados. También hay que tener una cosa en cuenta. Los datos estadísticos que salen son los que se publican, muchas veces no los reales. Todos sabemos que lo vimos ya en China, pero en otros países, o en Rusia, o tal, que los datos que vemos son unos, pero hay que filtrar un poco la información, ¿no? En el caso de Greenfield creemos que, bueno, que no se van a ver inversiones durante todo este año sobre este tema. Hay demasiado riesgo. Si ya es arriesgado invertir en junior mining, por ejemplo, en oro en Canadá, pues mucho más lo va a ser en esta situación, ¿no? En el caso del brownfield, o sea, que son las minas que están cerca de una mina o expansiones de la propia mina, pues a retrasar el pico probablemente será mucho menor. Suponemos unos 5 meses que estarán parados. Oye, primero vamos a operar, porque operando sí podemos sacar los minerales, pues estamos generando caja. Lo otro, por el momento, no. Entonces ahora, como estamos en una situación de emergencia, tenemos que centrarnos sobre ello, ¿no? Y eso sería un poco como funcionaría en la parte de la ciclo de mina o las minas que están en exploración. Si vamos a las minas que están en planificación, todo lo que es planificación igualmente se tiene que replanificar. Especialmente a partir de marzo todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Entonces van a bloquear, 100% van a tener que volver un momento a hacer los números, y qué números, para qué y para cuándo. Al mismo tiempo que el que lo esté haciendo está pensando si lo van a despedir, porque claro, esta es la otra connotación, ¿no? En el caso europeo puede que sea más rápido, más corto, sobre todo las minas del norte de Europa, de Escandinavia. Puede que ese pico se reduzca rápidamente porque ellos pueden tener un mejor control sobre la entrada y la salida, además tienen sistemas sanitarios, etc., desarrollados, y que puedan recuperar esa planificación hacia septiembre de este mismo año, ¿no? 50%. En el caso de América Latina creemos que se va a retrasar más, ¿no? Es bastante más complicado. De todas maneras, entre los ponentes hay gente que sabe bastante más, yo, Javier o José. Si hablamos del tema de operación, que es el quid de la cuestión, lo que todo el mundo se preocupa en estos momentos, una operación mineral, el tema es arriesgado hablar sobre ello, pero bueno, hay que decir algo, porque si no, la gente pregunta y no se sabe. En Europa se están cerrando casi todas las minas. Nosotros calculamos que entre abril y mayo van a cerrar todas las minas, todas, quiere decir todas, 100%. Lo que está ahora abierto son minas fuera de red, off-grid, que están aisladas y en ese sentido pueden aislar, pero claro, no puedes tener a la gente trabajando 2 meses, ¿no? Entonces, antes o después, sea por cuestiones de seguridad, o sea porque habían infectado, o sea porque no pueden entrar los contratistas o ese tipo de cosas, pues no podrán operar. Necesitan una serie de productos que tienen que venir de fuera y si además, a veces son las condiciones de los estados los que lo impiden, ¿no? Entonces creemos que eso va a ser así, tanto en Europa como en América Latina va a durar un poco más y que podemos que esta incertidumbre creemos que va a durar al menos hasta octubre, noviembre de este año. Minas que se abrirán, otras que no, otras que no. Y luego el problema de la reinfección. Además que cuando se vuelvan a abrir, los sistemas de seguridad serán más altos. Si ya es difícil entrar en una mina ahora, el que ha entrado en minas, lo sabemos muy bien, es bastante complejo, ahora aún lo va a ser mucho más. Así pues vamos al cierre minero. El cierre minero es otra condición muy diferente. El cierre minero tiene que cerrar, pero claro, hay que tener en cuenta especialmente las minas de oro, en temas de seguridad, en temas de contaminación. Lo que sí se van es a exigir muchísima más transparencia, muchísimo qué es lo que se está haciendo. Por lo tanto, esta por una parte. Por otra parte, algunas de estas minas que antes hemos hablado en operación, probablemente porque estén en finales de operación, decidan, o porque ha bajado los precios, decidan ya cerrar. No solo hacer un care and maintenance, que es lo que suele hacer, cerramos hasta que va a subir y ya veremos, más de una va a decir. Pero claro, en ese proceso va a tener un proceso de cierre, va a ser mucho más estricto, ¿no? Esta es un poco la idea que quería dar. Entonces, durante todo este año va a haber bastante problema en ese sentido. Pues bien, vamos ahora a la final y acabaré por tipo de mineral. Hay que entender que lo que estamos hablando aquí es de todo el mundo, en temas generales. Que cómo afectará la minería energética primero, que es carbón térmico, metalúrgico y uranio, son los más importantes. Por la bajada de precios energéticos, indudablemente el carbón energético va a tener un grave problema. En lugares donde hayan renovables en explotación, como antes nos ha enseñado muy bien José, primero tienen que entrar en la red las renovables, luego el resto, gas, lo que fuese, carbón, entonces van a sufrir bastante. Aparte que también el transporte del carbón térmico significa casi el 60% del transporte mundial de minerales. Entonces, esto significa que todo lo que tiene que ver con transporte y a gran volumen y bajo precio se va a ser muy afectado. Entonces, las mineras térmicas
Las metalúrgicas es diferente porque su aplicación es diferente, entonces creemos que será un poco más corto, pero igualmente también tiene una connotación bastante importante en el volumen de transporte. Y en el caso del uranio, me he puesto un poco más retrasado porque el uranio suele estar, por ejemplo, en el caso del Níger, bastante protegido. En el caso del Níger, cuando ha habido crisis fuertes, los franceses han enviado los paracaidistas para protegerlo, pero igualmente van a tener que cerrar. Porque el tema, luego el problema es un problema logístico, ¿no? Entonces va a haber diferentes. Indudablemente, si estamos hablando en uranio de Australia, pues bueno, en Australia pues lo mejor se acorte ese ciclo, pero también tiene que ser transportado, ¿no? Y con la connotación de tema de seguridad. Así bien, vamos a lo que no creo que interesa más a todos ustedes, que es la parte de la minería metálica. Bien, cuando hay crisis, ¿cuál es la reserva que todo el mundo busca? El oro. Entonces las minas de oro, bueno, aunque ahora tengan unos cierres más rápidos, por obligaciones, todo esto, es la que saldrá antes de toda esta crisis. Entre otras cosas porque es que la gente, si usted tiene dinero para invertir, ¿dónde van a invertir? ¿Una mina de oro o una de carbón? Indudablemente una de oro. Entonces, ahí es donde va a haber un poco la lucha y donde se van a preocupar mucho más. Básicamente que el capital, poco mucho que haya, va a ir más dirigido en este sector a la minería de oro que no a otro. Desde ese punto de vista, la minería de platino también tiene una connotación de inversión. De hecho, tiene un precio mayor. Lo que ocurre es que la minería de platino depende mucho de la actuación, al menos hasta el momento, del platino sudafricano. Y claro, en Sudáfrica no va a durar 2 días, ni 2 meses, ni 4, ni 6. Va a ser mucho más largo. Por tanto, el platino se ve afectado por otras connotaciones. Entender de que todo lo que estamos explicando en estos momentos no tiene que ver con el balance y situación de las mineras ni todo eso. Es solo tener una primera, que dicen los americanos, big picture, ¿no? Una idea general. Así pues, el platino ocurrirá y la plata se verá también bastante más afectada que el oro, que lo apunten en México. Y eso. Ahora bien, también hay que entender una cosa. Gran producción del oro y de la plata suelen ser, no, una parte importante de la producción del oro suele ir asociado al cobre. De hecho, por ejemplo, Codelco es el 10º productor del mundo de oro y no tiene una mina de oro. También hay otra serie de connotaciones que hay que ver cuál es el mix de cada una de las minas y qué es lo que puede producir, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, los metales ferrosos, el hierro y los otros metales que hablaremos en próximas semanas ya con más detalle, tienen que ver igualmente lo que le pasaba al oro, aparte de la ralentización y la recesión mundial, que afecta muchísimo, incluso mucho más que al cobre, el hierro se verá afectado, y también por el volumen que tienen que transportar. O sea, la relación precio-volumen es muy importante, entonces cuanto más volumen tengas, pues entonces tienes muchos más riesgos y bueno, también hay menos inversión. Entonces creemos que también se verá afectada, muchas de las minas estarán meses cerradas estos meses. Se pondrán en care and maintenance, lo cual significa que van a haber bastantes despidos, ¿no? Así pues, vamos ahora a lo que creo que sí que les interesa, los metales base. Curiosidad para los que trabajan en cobre. Cobre óxidos, cobre sulfuros. Todos sabemos, los que sabemos de este tema, cobre de óxidos usted produce desde que explota el material hasta que sale el cobre 99,99. Por lo tanto, usted es una industria minera en el sentido que también es metalurgia, ¿no? Por lo tanto, creemos que estas minas, aunque sí van a estar cerradas por las cuestiones de sanidad y de seguridad, van a abrir antes y es una producción que a precio de tonelada explotada, por decirlo, o de libra explotada, tienes que transportar menos, por lo que las connotaciones logísticas son menores que la de los sulfuros. Y ahí aparece una gran pregunta que también hago a todos ustedes, los dos ponentes. ¿Será ahora realmente una buena oportunidad en dejar de hacer tantos concentrados y dedicarse localmente, gracias a las energías renovables, a producir metal final? Porque para el COVID sí que surge esa oportunidad, ¿no? En cuanto a la bauxita de aluminio, eso es muy curioso. La bauxita de aluminio, normalmente la bauxita se hace, por ejemplo, en Guinea, y usted tiene que exportarla para procesarla y para convertirla, pues, por ejemplo, a Rusia o a Islandia. Por lo tanto, tiene una connotación doble de doble transporte, entonces ahí se verá muy afectada la producción de aluminio, ¿no? Entonces yo creo que los mercados de scratch y de reciclaje en el tema de aluminio juegan un gran papel, pero aquí estamos hablando de minería. Por eso creemos que les afectará más que a lo que sea cobre de óxidos o cobre de sulfuros. En polimetal, zinc y plomo, 2/4 de lo mismo. Si son concentrados es un tema y tal. Indudablemente, también hay que tener la connotación qué es lo que vale cada uno de estos metales. Cuanto más vale por tonelada, más posibilidades tendrá en términos generales de exportar o de salir antes. Pero la cuestión tiene que ver más con un tema financiero que no con probablemente un tema muy específico de una mina, ¿no? Finalmente, con el níquel también se alargará más, es un problema grave. Además, el níquel
era uno de los battery metals, uno de los metales que más se utiliza en la producción de baterías, y así como lo veremos en el litio, se verán muy afectados por la caída en la demanda de estos productos. Y con el cobalto pasa igual, aquí tenemos dos connotaciones. El cobalto principal exportado en el mundo es Congo, aparte de estar en África, y eso lleva un problema bastante grave en temas logísticos. Las noticias que nos están llegando del Congo es bastante importante. La semana pasada tenía un infectado en una de las minas, ahora ya hay varias en varias minas, están bloqueando todo, el ejército está saliendo y cortando. Entonces, en el caso del cobalto tiene esa connotación, y la otra que también es un tipo de metal que está muy basado también en el tema de las baterías, por lo tanto les afectan desde dos puntos de vista. Así pues, vayamos ya por finalizar. He elegido algunos minerales industriales de cierto, bueno, aunque el litio se puede tratar a veces también como metal. Lo que sería el litio sí se va a afectar, pero sobre todo por el tema también de la incertidumbre de las baterías ahora en el futuro, que es lo que va a ocurrir, independientemente de otros problemas. Y en el caso del fosfato, nitratos, todas estas sales que además a veces se producen de la misma manera, sí son importantes para el tema de la agricultura. Entonces, creemos que su evolución será más favorable. Ahora bien, les pongo solo un ejemplo en Europa. En estos momentos los problemas que tenemos en el sur de España y en Francia es que no hay gente para ir a recolectar la uva, para ir a recolectar todo lo que se tiene que recolectar, porque la gente no puede salir. Así que vamos a ver cómo va a responder esa tensión de demanda y oferta. El grafito también lo he puesto en el sentido también de los battery metals, ¿no? Que sufrirá bastante. O sea, para tener una idea, vamos a tener muchas minas 2-3 meses cerradas en todo el mundo. Y finalmente, los diamantes, ¿no? Los diamantes, como su producción casi todo se extrae y su producción es fácil de transportar en avión tal, probablemente sea, como en el oro, de las que menos va a sufrir esos cierres. Veremos ahora también cómo responde la demanda, y también si en ocasiones sirve o no sirve como, digamos, aunque no sea un metal, para que nos entendamos, un metal precioso, ¿no? Y bien, finalmente, como les he dicho antes, compañías mineras y Continentes lo realizaremos también un estudio rápido la semana que viene y les damos información, ¿no? Y bueno, ahora, en caso, pasamos a algunas preguntas y explicaremos algo de lo del comité. Muchas gracias y perdón la velocidad, pero son muchos datos. Muchas gracias, Arnoldo, por la presentación. Han enviado ya varias preguntas, algunas han sido respondidas por Dejé chat. de compartir, ¿verdad? Aquí. Sí, déjate compartir. Ya está. Sí. Para Javier Huenchapán, tenemos dos preguntas. Una de ellas dice, ¿qué tipo de proyecto aplican para postular al apoyo técnico? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es el costo del estudio o asesoría a financiar en apoyo técnico? Ya, primera pregunta, respecto al tipo de proyecto, tiene que ser primero de eficiencia energética en minería. Ese es el marco global. Segundo, que el proyecto reduzca emisiones. Y tercero, que el proyecto sea replicable. Esos son como los criterios generales. Ahora, para hacerse una idea más o menos específica, si nosotros estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, de molienda, que va a ser eficiencia energética de molienda o algún recambio de combustible, por ejemplo, y una empresa de eficiencia energética que quiere entrar a la minería o que tiene algún contacto con alguna empresa, ya está trabajando, tienen el proyecto en etapa de más o menos avanzada, pero les falta, por ejemplo, la contratación o les falta un experto en el tema específico, en algún tema específico del ámbito, ya sea, por ejemplo, la molienda o el recambio de combustible. Por ejemplo, si alguna empresa no es experta en hidrógeno, por ejemplo, si una empresa no es experta en molienda, pero sí es experta en eficiencia energética, en medidores, en indicadores, entonces puede postular indicando qué es lo que le falta. ¿Cuál sería el estudio a realizar para poder solventar esa barrera? Entonces, ese es el tipo de proyecto que se puede postular. Entonces, proyectos pueden ser muy grandes los proyectos, puede ser un recambio de un molino, por ejemplo, pero que le falte la evaluación económica de algún producto en específico, por ejemplo. Y la segunda pregunta era, si me recuerdas. La segunda decía, ¿cuál es el costo del estudio o asesoría a financiar en apoyo técnico? Ya. Para hacerse una idea, no se financia de manera directa, no es un dinero que se traspase a la empresa, sino que se contrata el estudio y GIZ lo realiza,
por supuesto, para tener una noción de cuánto es lo que va a financiar GIZ, es la contratación de un experto o experta técnica que trabaje durante un mes en este estudio. Es decir, que sea, por ejemplo, un experto internacional o experta internacional o nacional. Entonces va a ser más que nada lo que cueste ese trabajo, lo que cueste ese desarrollo de esa asesoría de ese estudio. Okay, para tener una idea del costo, es la duración, un mes de una profesional. Muchísimas gracias. Hemos estado recibiendo algunas consultas y algunos de los relatores tomaron algunas, no sé si lo pueden compartir, si tienen algunas respuestas para ella, por favor. Bien. Mira, ¿se me escucha bien o no? Sí, Javier. ¿Se me escucha? No se ve Bueno, bien. primero que nada, no se me ve bien. Tienes la luz detrás. Si te giras un Ya. lado. Ok. Bueno, primero que nada, excelente, las 3 presentaciones súper buenas. José, quedamos clarito con lo que estaba pasando en Perú y todo el sector minero y energético. Igual Javier, también, ahí tengo una pregunta que te la voy a dejar pasada después de realizar un comentario a la presentación que hace Arnoldus, que también está espectacular. Yo creo que sí, es el momento de empezar a generar una industria de producción final, asociado al cobre y también al litio. O sea, yo creo que hoy, post-COVID, nace una oportunidad aquí de generar unas líneas de producción para una industria de poder procesar el cobre acá en Chile y sacar un material con valor agregado hacia el extranjero. Y también en lo que es batería. Hay ejemplos de algunas industrias que están haciendo batería acá en Chile que yo creo que se debería replicar y se debería fomentar. Además de eso, creo que también hay una oportunidad de, más que producción final, de sacar productos con valor agregado. La industria minera acá en Chile tiene muchos años de experiencia, tiene se ha encontrado con muchos errores, con muchos fracasos también, y yo creo que esos fracasos, esos errores y esos aciertos deberíamos hoy día llevarlo a generar una industria que permita poder exportarlo a otras faenas mineras, a otros países mineros como Australia, Sudáfrica, Perú, y poder ser competitivos, ¿ya? El tema de la presentación que muestran los niveles de bloqueo minero me encantó y me lo imaginé como un ramp-up minero. Así se me fue el mono a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que saqué de analogía de lo que planteaste? Es que yo creo que post-COVID tenemos que prepararnos igual como nos preparamos para un ramp-up de la mina. Es decir, un ramp-up minero es planificado, muy fino, con una disciplina muy estricta, pero siempre con los temas de seguridad por delante, la seguridad de las personas y la seguridad operacional. Por lo tanto, yo me lo imagino siempre cumpliendo todas las políticas sanitarias que nos han puesto en cada uno de los países, cumplirlas al máximo, ser bien rigurosos, pero en paralelo irnos planificando ya para el ramp-up que viene, cuando vayamos saliendo de esto, y tanto para las operaciones como para los proyectos mineros. ¿Ya? Así que eso te lo agradezco porque se me vino ese mono a la cabeza y a lo mejor la próxima semana me comprometo con generar una lámina de hacer una analogía entre un ramp-up minero con el ramp-up COVID, ¿ya? Y lo otro que quería comentarle, hacer una pregunta a Javier. El programa suena muy interesante, se ve con mucha fuerza que se está impulsando. Y quería engancharme de que, bueno, el sector de eficiencia energética y de la gestión climática es una industria que acá en Chile estaba partiendo, y que se estaba haciendo un trabajo súper bueno. También había un área de autoconsumo a nivel domiciliario, a nivel de pequeña industria, en donde Chile estaba volviéndose una actividad importante. Había muchas pymes, ANESCO, por ejemplo, con el tema de la ESCO, estaba haciendo un trabajo espectacular, con mucha fuerza y disciplina, impulsando. Los bancos habían creado formas de financiamiento, habían inversionistas independientes y había un proyecto que estaba impulsando varias iniciativas. Hoy la situación cambió, seguramente los financiamientos bajarán, el cliente final, la pequeña industria o el domiciliario va a priorizar invertir en otras cosas. Por lo tanto, creo que, y ahí lanzo la pregunta, ¿es el momento de abrirle mayor espacio a la eficiencia energética, a la gestión climática,
reducción de huella de carbono y otras fuentes de energía en empresas robustas como la minería. Lo dejo lanzado y que va muy en la línea con el plan que tienen ustedes, y para ir generando alguna idea, que la industria minera vaya haciéndose parte de ir captando todo este know-how que logró estas pymes y estas asociaciones para incorporarlas dentro de las faenas. Y ahí se me imaginan cosas, que sé yo, a lo mejor crear fondos de apalancamiento o de aval para poder ingresar a la industria y bajar algunas barreras que a veces se generan de costo. Javier, bueno, gracias por la pregunta. Mira, nosotros justamente dentro de una de las líneas de trabajo que tenemos del proyecto Eficiencia Energética en Minería, tenemos considerado ejecutar un estudio que tenga relación con justamente acercar oferta con demanda y ver cuáles son las barreras que tienen las empresas de eficiencia energética para poder entrar en el sector minería. Porque sabemos que hay en algunos casos algunos filtros y que quizás en algunos casos son más estrictos de lo necesario, pero todo depende mucho de cada empresa. Entonces lo que queremos buscar ahora es justamente generar un catastro y poder buscar qué cosas se pueden mejorar para que esas empresas puedan seguir ingresando. Bueno, en nuestro trabajo hemos recopilado la impresión de varias empresas mineras grandes y principalmente vemos que algunas tienen protocolos de plataformas de clientes, de proveedores, otras tienen sistemas más abiertos, otras tienen sistemas mixtos. Entonces finalmente es bien variado y depende de cada una. Pero lo que sí también tenemos como guía de experiencia, como para las empresas pequeñas, medianas de asesoría de eficiencia energética, que las puertas de la minería ahora están empezando a abrirse y ya están hace un tiempo ya más abiertas con esto de las comunicaciones. Existe mayor acceso a contactar a las empresas, a los trabajadores que se trabajan en ciertos temas en la área de energía, por ejemplo. Entonces pueden llegar directamente, ofrecen sus servicios y se les indica cuál es la manera oficial, y en algunos casos los mismos trabajadores encargados de energía reciben a los profesionales para poder captar la idea, ver cuál es la propuesta técnica que se está ofreciendo. En algunos casos las pymes o pequeñas empresas de eficiencia energética probablemente puede que estén limitadas en el sentido de la escala que van a ofrecer. Por ejemplo, si ofrecen un proyecto solar de 1 mega, por ejemplo, y la empresa minera necesita uno de 100 megas o 200 megas, claro, ahí van a tener que no va a poder postular, no va a poder ofrecer el servicio, va a tener que ver algún tipo de alianza, va a tener que buscar algún tipo de apoyo externo para poder generar la capacidad de llegar a ese tamaño, por ejemplo. Pero una de las cosas que queremos hacer es ese estudio. Y lo otro que también quería aportar, como antes de finalizar, porque yo creo que ya queda poco tiempo, uno de los datos que también es súper importante ahora que tomemos con el COVID, que forzó a la minería a temas de digitalización, a temas de comunicaciones remotas, a temas de escala, de mayor control remoto. Entonces, todas esas cosas que las mineras venían trabajando lentamente, estaban avanzando, estaban empezando a implementar sistemas, ahora tuvieron que implementarlos, algunos de golpe, otros ya los tenían implementados. Entonces, eso es algo que ya está, que llegó para quedarse y que después de este COVID, de este virus, ya no va a volver atrás. Entonces, es un gran tip para que justamente podamos digitalizar la minería, podamos ejecutar acciones para que todo sea una transformación digital, que se pueda conectar remotamente a los equipos, medir cómo va la molienda, medir cómo va el transporte, los camiones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que puedan hacerse remoto. Eso es lo último que quería aportar, para colgarme un poco de la pregunta y del tema. Muchísimas gracias, Javier. Me gustaría dar la palabra a Javier Cuñat. Creo que varias consultas la han hecho a él también. Sí, muchas gracias, Roberto, y gracias por vuestras presentaciones. Me han encantado, chapó a todos vosotros. Quería hacer un comentario muy rápido a la hora de evaluar cuál es el impacto de la situación actual en las minas. Hay un tema importante de oferta, pero también un tema importante de demanda. Creo que aquí estamos hablando sobre todo de oferta, es decir, esta crisis sanitaria, cómo está afectando a las operaciones, si nos están obligando a reducir capacidad, a colapsar la capacidad, es decir, cerrar la mina, ¿durante cuánto tiempo podemos tenerla cerrada y después cuándo podemos volver a operaciones? Desde ese punto de vista, yo creo que la salud financiera de las empresas es importante. Yo creo que no estamos en la situación del 2012, 2013, 2014, 2015, donde realmente vimos problemas serios de deuda en empresones como Anglo American, como Glencore,
vimos su stock price bajando radicalmente con un problema de deuda estructural y que no sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Yo creo que la salud financiera de las empresas está en una mejor situación. Desde ese punto de vista, podemos aguantar ciertos meses sin operar al nivel al que estábamos operando antes, ¿no? Pero de nuevo, aquí estamos abordando problemas de oferta. Lo que yo creo que es más importante son los problemas de la demanda. Entonces, si no tenemos quien nos compre el mineral, no vamos a poder operar aunque podamos. Y desde ese punto de vista es importante mirar varias cosas. Primero es a quién estamos vendiendo. Entonces, ahí hay un tema de país importante. Consumidores de metales y minerales, China, Estados Unidos y Europa. Entonces, ahí hay que ver cuál es el impacto del COVID en estos países, cuánto dura ese impacto y cuánto rápido se van a recuperar. Y ahí es muy fácil realmente mirar las cifras de crecimiento económico, que eso en última instancia se va a transferir en demanda y en importaciones de metales. Ahí ya os puedo decir, como muy bien comentaba Arnold, China es el país primero sufrió el impacto del COVID. Segundo, el que más rápido y eficientemente ha sabido gestionar este tema. Y tercero, el que más rápido va a salir. ¿Esto qué significa? Significa demanda de metales y minerales, significa importación, volver a los mercados de la importación de metales y minerales de una forma más rápida. El siguiente tema es, pues de nuevo, yo creo que desde un punto de vista de venta, ¿a quién estamos vendiendo? ¿Dónde están nuestros clientes? ¿No? Y creo que va a interesar a un ramp-up, como decía Javier, más rápido, que nuestros clientes estén en China. El siguiente punto es cómo esa demanda de metales y minerales impacta el precio de los commodities. Como sabéis, es que al final vivimos de los precios. Son muchas más cosas las que tenemos que considerar, pero la línea de ingresos define muchas veces los márgenes. Ahí los precios de los commodities van a definir quiénes somos a nivel de operaciones. Estas otras cosas, ¿no? Desde ese punto de vista, y lo habéis comentado tanto José como Arnold, ahí están los metales preciosos y el resto. Y en el resto vamos a llamarlo metales industriales o minerales industriales. En los metales preciosos tenemos oro, plata y platino, y evidentemente en situaciones de crisis que son recesiones económicas, financieras o incluso pandemias, el precio se ve reforzado porque es un metal salvaguarda, es un metal seguro, y es donde se va el dinero. Hemos visto el precio del oro sobrepasar la barrera de los $1.700 por onza. Es una barrera que no se pasaba desde el 2012. Y ha bajado un 1 o un 2% justo después de que Estados Unidos anunciara un paquete de estímulo fiscal. ¿Qué ha pasado con el cobre? Pues todo lo contrario, es que el precio ha bajado y ha llegado a mínimos que no se veían desde el 2015, desde el 2016, ¿no? Pasando la barrera psicológica de los $5.000. Entonces, ahí hay dos grupos de metales que se comportan diferente cuando enfrentan esta crisis y esos precios van a definir quiénes somos a nivel de operaciones. Ahí hay que tener una cosa pendiente. ¿Puede cambiar esta dinámica? La respuesta es el estímulo fiscal. Estímulo fiscal de los países. Estados Unidos ha anunciado un estímulo fiscal de $2 trillones. China ya ha anunciado que va a anunciar un estímulo fiscal de Dios sabe cuánto dinero y en Europa se está negociando. Esto es muy importante porque la historia nos ha enseñado que las políticas de estímulo fiscal son las únicas que pueden prevenir a la industria minera de sufrir daños estructurales irreparables. Porque ahí ves una recuperación de la demanda en el corto plazo. Viene por dinero que se inyecta en la economía de forma muy rápida y que tiene como destinatario los demandantes de metales y minerales, que son las industrias y las infraestructuras. Desde ese punto de vista, hay que entender qué estímulo fiscal se va a inyectar en cada país, cuán grande es ese estímulo fiscal, en qué sectores se va a invertir, quiénes son las empresas beneficiarias de ese estímulo fiscal, cuáles son los traders de commodities que suministran a estas empresas, porque en última instancia queremos que estas personas o estos traders sean nuestros clientes de metales y minerales. Entonces, creo que hay que dar un seguimiento muy detallado de estos paquetes de estímulo fiscal, cómo van a afectar a nuestros canales de distribución de nuestro mineral pues a nuestros clientes, Europa, Estados Unidos y China. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí el cobre puede empezar a recuperarse más rápido, el mineral de hierro puede empezar a recuperarse más rápido y el oro quizás empiece a sufrir. Entonces, yo creo que para mitigar el impacto que estamos viendo ya hoy,
tenemos que urgir a nuestros gobiernos, los gobiernos demandantes, Chile, Perú, están ofreciendo minerales al mundo, los gobiernos como China, Estados Unidos y Europa a poner estos paquetes de estímulo fiscal en su lugar. Y en mi honesta opinión, y especialmente China definirá lo rápido que se hará la minería del Vamos a ver ese paquete de estímulo fiscal y por cierto, es que de nuevo me remito a la historia. El paquete de estímulo fiscal que sacó China en el 2008, que fue histórico, fueron 600.000 millones de dólares. Hay estudios científicos, académicos, que cuantificaron en liberar a países como Australia 3 cuatrimestres seguidos en recesión económica, en crecimiento negativo. Es decir, ese dinero realmente lo que está permitiendo es que países no entren en recesión económica y eso tiene un impacto brutal en las minas, ¿no? Como bien sabéis. Simplemente quería hacer mención a este punto. Demanda, estímulo fiscal, prestemos atención en los próximos meses, va a pasar y sobre todo demos una cierta urgencia a nuestras empresas para que se posicionen en ese mercado. Es que es un mercado diferente, es el mercado del estímulo fiscal. Vamos a salir del bache. Ok, Javier, muchas gracias. Hay una pregunta que tenía pendiente José. Adelante, José, por favor. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Roberto. Me han hecho una pregunta que dice, José, ¿usted opina que el transporte de personal a las mineras será afectado? Es decir, solo por buses y con distanciamiento. ¿Se podrá trasladar el personal en camionetas o vans? Y también los rosters mineros, jornadas atípicas, para lograr que los campamentos sean espacios de cuarentena. Es interesante la pregunta. Aquí quería un poco complementar lo que también comenté la semana pasada. Mira, las mineras que no han parado son aquellas que cuentan con campamentos y no han tenido que movilizar gente a la ciudad, como Sauder, Toromocho, Antamina y por ahí otras más. Pero las que sí han parado son aquellas que tenían que mover personal, como Brocal, Cerro Verde, que por ejemplo Cerro Verde transporta personal diariamente entre 5.000 y 6.000 personas desde la ciudad de Arequipa a la mina, que está a 50 minutos. Este tipo de empresas, las que no tienen campamentos, van a tener que reconfigurar su jornada de turnos, que en el caso las que movían diariamente era una jornada diaria. Van a tener que pasarlas a 5x2, es decir, de lunes a viernes, descanso sábado, domingo, o 10x4 o 20x10. En este momento, independiente de la jornada que tenían, las que tenían campamentos, las han tenido que confinar a su gente a jornadas de 30x15, porque la cuarentena está durando casi 30 días. ¿Ya? Post-COVID, ¿qué se prevé? Que el transporte de personal definitivamente va a cambiar. Va a ser con mayores niveles de seguridad, con más vehículos probablemente, chequeos obligatorios de salud al subir, temperatura y otras formas de verificarlo, o monitoreo previo del área de salud al trabajador que no se siente bien, no debe aparecerse a subir a mina. Va a ser muy riguroso en la limpieza de vehículos, choferes y de personal. Van a haber compras más cercanas a las operaciones para evitar largos traslados. Se van a tener que crear clústeres, un trabajo más integrado con la ciudad cercana y con las comunidades aledañas, ¿no? Es lo que podría responder a esa interesante pregunta. Muchas gracias, José. Arnoldo, por favor. Dale, Arnoldo, no. Yo solamente quería tomar lo que está indicando José, que está súper interesante, porque veía que ustedes ahí en Perú tienen una cartera de inversión de 52.000 millones de dólares al 2028 proyectada, ¿ya? Eso más o menos estamos hablando de que es como 1 millón de metros cuadrados de campamento que van a tener que realizar para albergar, qué sé yo, unos 100.000 trabajadores, 80.000 trabajadores que va a demandar la construcción. Y que ya tienen como 5 millones de metros cuadrados ustedes de campamento, es decir que lo que hay una reactivación o podría verse un espacio ahí para lo que es una línea de producción o un área de industrialización de campamento importante. Lo tomo ahí que puede ser una de las oportunidades que mencionaste también al principio. Y lo otro es que me hacía mucho sentido lo que indicaba Javier Cuñac,
asociado a todo este tema del suministro. Yo me imagino hoy día los ejecutores de proyectos que estamos, qué sé yo, en nuestras trincheras, bajándonos de la construcción, volviendo a las oficinas, en las casas. La tarea que estamos seguramente, y que están todos, es optimización de CAPEX. ¿Ya? Eso es el mandato que nos dieron y que hay que hacer. Y estamos yendo, hay una optimización de CAPEX que es tradicional, que estamos yendo al P por Q, a innovar con cosas nuevas, a cambiar metodología constructiva, a meternos a Lean, y un montón de cosas, y que seguramente también están apareciendo metodologías nuevas de análisis. Pero quería ahí hacerte alguna consulta aprovechando la expertise del mercado chino. ¿Cómo yo puedo en esta pasada de optimizar CAPEX ir a buscar oportunidades allá en China con todo esto que está pasando? Sí, gracias, Javier. Definitivamente China ofrece ventajas en costos y un reliability, una confiabilidad en el suministro de equipos CAPEX para la gran minería, ¿no? Y la señal más clara es que los productores de equipos y la tecnología europea y estadounidense para la gran minería tienen fábricas en China, producen en China. Muchas veces en las operaciones mineras no nos damos cuenta, vemos que estamos usando tecnología finlandesa o europea, y es cierto, muchos de los componentes de nuestros equipos, en muchas ocasiones la mayor parte de ellos están fabricados a nivel de capacidad y habilidad para manufactura de tecnología es disponible, ¿no? Creo que ahí el reto es ir directo, es realmente entender que los mercados de suministro para las categorías de producto que necesitamos en China, bueno, pues para molinos, pues tienes miles de productores, ¿no? En un mercado como el chino, ¿no? Cuando en Europa pues puedes tener 4, 5 o 6 más grandes, ¿no? Es entender un poco ese paisaje de proveedores y hablar con las empresas adecuadas, ¿no? Yo creo que en el corto plazo China va a ofrecer muchas oportunidades para reducir el CAPEX en muchos proyectos, entre otras cosas porque las fábricas han vuelto a trabajar, van a sufrir mucho menos, o digamos que han sufrido ya lo que van a sufrir las fábricas en Europa y en Estados Unidos. Y en el corto plazo creo que pueden aportar mucho a los proyectos sin lugar a dudas. La tecnología china está liderando en muchas categorías de producto, muchas operaciones mineras. Yo creo que desde ese punto de vista China va a tener mucho que decir a nivel de compras en los próximos meses. Muchas gracias, Javier. Ahora sí, Arnoldus, por favor. Arnoldus, tienes que activar el sonido, por favor. Arnoldus. Ahí estoy, perdonad. ¿Se ve bien la pantalla? Dice bastante bien. Bueno, yo creo que si Javier quiere saber lo que tiene que hacer en China para el otro Javier, se tiene que venir al Congreso COVID-MIN, al primer Congreso Virtual Mundial de Minería que se va a celebrar en Internet. Y eso es lo que les quería explicar hoy. Entonces jugamos ahí con dos juegos de palabras, uno de con, de co, de congreso, de vi, de virtual, de y min, minería, asimismo con el COVID-MIN. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que uno de los problemas es que la gente no puede salir, no hay congresos, la gente no puede, entonces no se pueden hacer negocios, y hemos creído oportuno lo antes posible poder hacer un congreso, pero desde el punto de vista de nuestra plataforma, que es sin ánimo de lucro, y es lo que quería explicarles ahora. Entonces solo es una página web, serán 3 minutos y acabamos. ¿Ok? Muy bien, este es el logotipo. La idea que quiere dar el logotipo es tiene una historia. Cuando ustedes ven muchas imágenes que hablan del COVID, con esos bolitas encima, lo que quiere decir es básicamente los virus suelen entrar, abrir la célula, penetrar dentro, reproducirse y luego romper la célula e infectar a otros. Nosotros creemos que para proteger, en este caso, a la minería, las energías renovables, existen toda una serie de actuaciones que pueden proteger para eso.
y así las hemos puesto en diferentes colores que lo veremos a continuación. Si bien, que Remio ya lo explicamos el otro día, de todas maneras, fíjense aquí, la dirección es covidmin.org, desde ahí tendrán información y podrán rellenar. Estamos buscando gente que quiera participar, gente que quiera participar como asistente, como patrocinador, como expositor y colaboradores los que quieran. El por qué ya lo explicamos el otro día, que somos conscientes de la pandemia, y ya lo está viendo en el webinar, y que tenemos un programa que es el Informa, que es en el que estamos ahora, haciendo webinars, el Asisten, con una serie de cursos de formación que a partir de la semana que viene vamos a explicarles, y luego el Soluciona, y aquí encontraría el tema de COVID. Entonces nosotros les invitamos a participar 6, 7 y 8 de enero, habrá más información la semana que viene, en COVIDmin, y los temas clave que tienen los colores que habrán visto aquí del logotipo, o sea, las líneas verticales, será, indudablemente, la primera es la minería en la era del coronavirus, una segunda vertical, la sostenibilidad, entendiendo eficiencia energética y energías limpias, entendiendo las energías limpias, las renovables y las baterías, o el almacenamiento energético, todo lo que son huellas de carbono, agua y energía. Creemos que todos estos son los puntos que podemos proteger para esta y las futuras pandemias. La gestión hídrica, todo el tema que tiene que ver con inclusión y comunidades, lo que tiene que ver con minería del futuro, automatización, digitalización, que habló antes Javier, lo que tiene que ver con logística, comercialización, gestión de compras, lo que estuvo hablando Javier Puñat, gestión de riesgos, indudablemente, eso es básico, salud y seguridad ocupacional, y finalmente todo lo que tiene que ver con innovación de políticas. Aquí tienen ustedes un formulario, donde pueden poner nombre, apellido, email, empresa, cargo, nos pondremos en contacto y seguiremos adelante. Esperemos que, bueno, que sea de su interés. Creemos que es una manera de responder al mercado para poder poner en contacto no solo a un nivel hoy, por ejemplo, que ya tardamos mucho por el número de minutos, pero que ustedes se apunten, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Nordus. Debo mencionar, sí, por la velocidad de la explicación, de que esto es en mayo, es el 6, 7 y 15 de mayo, tú mencionaste enero, por si acaso, pero eso quería... No, estoy pendiente de las respuestas, estos dos que se enrollan tanto ahí haciéndose preguntas, digo yo, el timing, pues iba muy deprisa, perdone, pero bueno, menos mal que queda por escrito, ¿no? Pues, muy bien, quería manifestarle, dar las gracias a los asistentes al panel webinar y mencionarle que esto está siendo grabado y esto va a ser publicado hoy día. Hoy día va a ser publicado también para el resto y lo puedan poder ver en mayor detalle en su tiempo libre. Muchísimas gracias por todo. fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.